Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. En esta ocasión les voy a hablar un poco sobre la renta neta. La renta neta podemos establecer que de tercera categoría o renta neta empresarial se deducirá de la renta bruta de los gastos necesarios para producirlas y mantener su fuente, así como los vinculados con la generación de ganancias de capital, en tanto la deducción no esté expresamente prohibida por la ley. La renta neta podemos sacarlo de la renta bruta menos gastos necesarios. Para todo esto debemos tener en consideración que existen deducciones sujetas a límites o condiciones legales, así como deducciones no admitidas por la ley. Para poder considerar los gastos necesarios que serán utilizados para cuantificar la renta neta empresarial, la ley del impulso de la renta neta recurre al principio de causalidad como el vínculo necesario para permitir la deducción de gastos que reguardan relación directa con la generación de la renta o con el mantenimiento de la fuente. Los principios de causalidad, la razonabilidad en relación con los ingresos del contribuyente y la generalidad. Los gastos de utilización común. Cuando existen gastos que incidan conjuntamente en la generación de las rentas gravadas o exoneradas o inafectas y estos sean imputables directamente a una u otra de dichas rentas, se deberá calcular los gastos de utilización común. También debemos tomar en cuenta que se considera como renta inafecta todos los ingresos que no estén comprendidos en el ámbito de aplicación del impuesto, incluidos todos aquellos que tengan dicho carácter de disposición legal. La deducción en forma proporcional a los gastos directos imputables a la renta gravada. En esta forma de cálculo solo aplicará cuando el contribuyente cuente con información que le permite identificar los gastos relacionados de manera directa con la generación de rentas gravadas. Como podemos ver ahí, los gastos directamente grabados, los gastos no deducibles al final, la resta de C más C, que se vendría a ser gastos de utilización común para la generación y gastos inherentes a las rentas grabadas. Deducción consiste en aplicar a los gastos comunes el porcentaje que se obtenga de dividir la renta bruta gravada entre el total de las rentas brutas gravadas, exoneradas e inafectas. Como podemos ver en el ejemplo, los principales gastos deducibles sujetos al límite, podemos decir los intereses de deudas, serán deducibles los intereses y los gastos originados por su constitución, renovación o cancelación de las mismas siempre que hayan sido contratadas para adquirir bienes o servicios vinculados con la obtención o producción de rentas gravadas en el país o mantener fuera fuente productora. No son deducibles los intereses netos por parte que excedan el 30% del EBITDA del ejercicio anterior. En este caso podemos decir que los contribuyentes que se constituyen o inician actividades en el ejercicio consideran EBITDA de dicho ejercicio. Los intereses netos que no hubieran podido ser deducidos por el ejercicio por exceder el límite antes señalado podrán ser adicionados a aquellos correspondientes a los 4 ejercicios inmediatos siguientes. Podemos tener acá el límite a que se refiere el numeral anterior no es aplicable a contribuyentes cuyos ingresos netos del ejercicio gravable sean menores o iguales a 2.500. Que las empresas del sistema financiero y de seguros señaladas en el artículo 16 de la Ley General del Sistema Financiero y de Seguros. Las primas de seguridad de seguro e inmueble para propiedad del contribuyente destinado. Tratándose de personas naturales con negocio, esta deducción solo se aceptará hasta el 30% de la prima respectiva, cuando la casa de propiedad del contribuyente sea utilizada parcialmente como oficina o como establecimiento comercial. Como podemos ver acá el ejemplo, acá en este caso la señora Yerlaque, persona natural con un gasto monto cargado de 47.860, el límite del 30% viene a ser 14.350, la resta viene a ser el 33.502, es adición por exceso de primas cargadas a gastos. Los castigos por deudas incobrables y provisiones equitativas por el mismo concepto siempre que se determinen las cuentas a las que se corresponde. Para efectuar la provisión por deudas incobrables deberá considerarse las siguientes reglas. El carácter de deuda incobrable o no deberá verificar en el momento en que se efectúa la provisión contable. Para efectuar
La provisión por deudas incurvables se requiere que la deuda se encuentre vencida y demuestra que el deudor tenga problemas financieros que puedan afectar que en su cierre de año y que sean notorios. Otro podemos decir que la provisión en cuanto se refiere al monto se considerará equitativa si guarda relación con la parte o el total si fuera el caso, que con arreglo a lo dispuesto en el literal de este numeral se estime con cobranza dudosa. Y así como podemos seguir observando en este ejemplo de acá, que la empresa Grupo 12 SAC vino a hacer el ejemplo. Los gastos y contribuciones destinados a prestar al personal de servicios de salud recreativos o culturales educativos, así como los gastos de enfermedad de cualquier servidor. Acá podemos decir en pocas palabras que todos los gastos de que efectúan el empleador por las primas del seguro de salud del cónyuge y hijos del trabajador, siempre y cuando estos sean menores a 18 años o siendo mayores a 18 años que se encuentren incapacitados si se ha demostrado. Gastos de la representación por propios o giro del negocio. Son deducibles por parte de que en conjunto no exceda al 0.5% de los gastos ingresos brutos con un límite máximo de 40 UIT. A estos efectos se considerará gastos de presentación propios del giro del negocio los siguientes conceptos: gastos de representación o gastos de agasajos. Para este efecto de establecer el límite de deducción por los gastos de representación propios del giro del negocio, se considerará los ingresos brutos menos las devoluciones, bonificaciones y descuentos y demás por conceptos de naturaleza similar. Las remuneraciones que por el ejercicio de sus funciones correspondan a los directores de sociedad anónima. La empresa comercial Eliana SAT, como podemos ver acá está identificada con RUCTAL, la utilidad contable en tal, la adición por exceso de remuneración de directores vendría a ser esto. Eso sería todo. Muchísimas gracias.